Yo voy a estar leyendo hasta el 11. El 11 lo vamos a leer todos a una voz. Dice así: porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. De manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría, el amor sea sin fingimiento. Aborreced lo malo, seguid lo bueno. Amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Todos, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Gloria a Dios. Padre, una vez más, gracias por permitirnos estar aquí, como de costumbre, cada mes, esta hora de la tarde, para celebrar la cena del Señor, pero como es necesario, tu palabra es el centro de todo. Necesitamos tu palabra. Como dijo el apóstol, Señor, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Queremos que nos hables, Señor, que hables a nuestras mentes, a nuestros corazones, a nuestro espíritu, y sigas, Señor, haciendo la obra en nosotros, haciendo de nosotros las personas que tú quieres, siervos y siervas comprometidos con tu causa. Oh Dios de los cielos, llena de tu Santo Espíritu, que no sea yo, este humilde pecador, indigno, incapaz, sino tú, Señor, por medio de tu Santo Espíritu, usando a tu siervo para edificación de tu pueblo, que tú, oh Padre, hagas de nosotros una iglesia fiel, de hombres comprometidos, mujeres comprometidas a la obra de Dios. Gracias, Padre. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Gracias, hermanos. Pueden tomar asiento. Ayer, en un grupo que se creó de alabanzas, no sé si fue en ese grupo, pero me llegó una imagen de algunos de los jóvenes que están en el proyecto de música y de alabanza, y eso me llena de gozo cuando veo esas fotos de los jóvenes, los músicos, ensayando, practicando. Y qué bueno porque eso habla de ese ánimo que tienen ellos de hacer las cosas bien para Dios, de servir a Dios como Dios merece, con diligencia, como dice el texto, con fervor, con excelencia. Dios merece lo mejor. Y me llegó esa imagen y yo recuerdo un pastor, predicador, él compartió el testimonio de una de sus hijas que estaba aprendiendo violín, y a veces la hija se frustraba porque ella no sentía que avanzaba lo suficiente. Y ese pastor recordó el consejo que le dio otro predicador, ya un mentor, como si fuera, ¿verdad?, un maestro para él. Le dijo, hablando de la predicación dependerá de qué tanto
de qué tanto empeño tú le dediques a tu preparación. Y lo mismo pasa con la música. Un buen músico lo será en la medida en que se esfuerce, se empeñe, se dedique a ello. La música necesita práctica, necesita ensayo, necesita tiempo, necesita disciplina, digámoslo, necesita diligencia. La palabra diligencia que aparece aquí es una palabra que equivale a pasión o fervor. A las cosas hay que ponerle pasión. Si usted no le pone pasión, olvídese, usted no va a sacar nada de ahí. Y sigamos orando por ese grupo, para que el Señor siga poniendo en ellos ese deseo de hacer las cosas, no para sí mismo, sino para Dios. Sabiendo, como dice la Biblia, que el trabajo en el Señor no es en vano. Cuando hacemos las cosas para Dios con fervor, eso trae bendición. Y veremos los resultados. Si ellos siguen así, prontamente veremos un gran ministerio de alabanza. Esa es nuestra oración. Podemos decirle, hermanos, que esto que acabo de decir se aplica a toda la obra de Dios. Al ministerio. El ministerio del Señor es demasiado amplio. Hay mucho que hacer. Hay muchas necesidades. Hay muchas áreas. Algunos se me han acercado y me han dicho, pastor, yo quisiera hacer algo. Y siempre que me lo dicen, yo le digo, sí, hay mucho que hacer. Lo primero que hay que hacer es comenzar a hacer cosas sencillas. Para usted servir en la obra de Dios, usted no tiene que esperar grandes cosas. Esas grandes cosas vendrán en su momento según los propósitos de Dios. Servir, como dijo el Señor, es comenzar a servir en lo poco. Cristo dijo, el que es fiel en lo poco, en lo mucho será fiel. Si usted no es fiel en las cosas sencillas, digámoslo mejor, en las cosas básicas, elementales de la obra de Dios, no pretenda que usted será fiel en las cosas mayores. Hermano, si hay un ejemplo de una persona que se dedicó a cuerpo y alma, con pasión a las cosas de Dios, es Pablo, el apóstol Pablo. El mismo que escribe estas palabras. Yo creo que pensar que de una persona como Pablo salgan estas expresiones, sobre todo el versículo 11 que leímos juntos, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, yo creo que hay que prestarle atención. No sé usted, pero después de Cristo, la referencia que yo tengo como un modelo a seguir es Pablo. Hay un libro interesante que ordena la vida, obra y enseñanza de Cristo, interesante, del pastor John MacArthur, acerca de Cristo, se llama El Hombre Perfecto. Pero al tiempo salió otro libro ordenando la vida y obra y también los escritos de Pablo. Y a ese libro él le puso un siervo fiel. Un siervo fiel. Pablo yo creo que es un modelo de lo que es un siervo fiel en la obra de Dios. Y no es para menos.
De hecho, la carta a los romanos fue escrita alrededor a mediados del siglo I, probablemente mientras él estaba en Corinto durante su tercer viaje misionero. Y si hay un tercer, es porque hubo un primero y un segundo. Pablo fue un hombre fiel, un hombre dedicado, un hombre consagrado a la obra de Dios. Y no es casual que él dejara aquí, en esta carta magna, porque hay que decirlo, la carta a los romanos es una referencia de lo que es el evangelio puro de Jesucristo. ¿Usted quiere entender el evangelio? Lea Romanos. En los primeros 11 capítulos, ustedes que han leído Romanos saben que él explica de manera profunda la justicia de Dios, la justificación, la salvación. Pero a partir del 12, ¿qué hace? Él enseña cómo esa doctrina, cómo ese evangelio, esa verdad debe aplicarse en la vida diaria de los creyentes. Porque si hay una cosa que debe quedar claro, hermanos, es que la doctrina debe ir acompañada de la práctica. La vida cristiana es eso, lo que creemos y lo que hacemos. La fe y la práctica. Teoría y práctica. Eso es la vida cristiana. Pablo expresa estos términos en medio de una cultura donde servir era algo bajo. Para un romano, ser siervo era lo menos. Por eso es que el evangelista Marcos, ¿se acuerdan del evangelio de Marcos? El más corto, pero el más activo. Algunos le llaman el evangelio de acción. ¿Por qué? Porque vemos a un Cristo sirviendo. Y el versículo clave de Marcos es: el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate de muchos. ¿Qué es lo que hace Marcos? Le presenta a los romanos. Ustedes quieren saber lo que es un siervo de verdad. El verdadero siervo, el siervo de Jehová, helo aquí. El Mesías, el Salvador, el Señor, Jesucristo. Y Pablo, a pesar de ese contexto cultural, social, él hace referencia al valor del servicio cristiano. No importa lo que el mundo entienda con relación a la filosofía de vida que Dios nos llama a tener. El cristiano, hermanos, debe entender que es un siervo, un esclavo, no del pecado, no del mundo, ni del maligno, siervo de Jesucristo. Pablo lo entendió, tú y yo tenemos que entenderlo. Ya no nos debemos a nosotros, nos debemos a Cristo. Es una respuesta natural a la gracia de Dios. Por eso es que en Romanos 12 comienza él diciendo: os ruego por las misericordias de Dios. Es decir, ¿qué vamos a hacer con esa gracia, con ese favor, con esa justicia dada por Dios por medio de Jesucristo? ¿Qué vamos a hacer? Lo menos que podemos hacer es consagrarnos al Señor. Por eso es que Pablo dice: os ruego que presenten vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Y no se conformen a este siglo, a este mundo, sino transformen su mente, renueven su mente, cambien su manera de pensar con relación a la vida. Y luego dice en el 3, nadie tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. No piense que usted es algo. En Cristo somos siervos, pura y simplemente. Y es por eso que a partir del 4, él comienza a detallar una serie de gracias, son dones espirituales,
que cada uno de nosotros tiene que, pudiéramos decir, descubrir o notar en nosotros. Alguien preguntaría, ¿cómo yo puedo descubrir mis dones? La única manera de usted descubrir sus dones es haciendo algo. Buscando algo que hacer en la obra de Dios. Si usted no hace nada en la obra de Dios, por la obra de Dios, en pos de la obra de Dios, usted no va a descubrir cuáles son las gracias que Dios le ha concedido. Si usted estudia detenidamente este versículo último leído por nosotros, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, enfatiza justamente eso. Un servicio lleno de pasión, como ya explicábamos. Un servicio lleno de esfuerzo y constancia. Eso va a reflejar una vida transformada por Cristo. Es por eso que en Colosenses 3, si puede, mírelo conmigo, en la carta a los Colosenses, después de Filipenses, dice el capítulo 3, versículo 23, dice, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Ese es un principio elemental. La vida cristiana se trata de servir a Cristo. Así que, hermanos, Dios nos llama a cada uno de nosotros como creyentes a servir. Pero no servir como se nos antoje, a nuestra manera, a nuestro estilo, a nuestra conveniencia. No, el texto dice, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. En otras palabras, servir con diligencia, reflejando de esa manera la gracia que Dios nos ha dado. ¿El Señor ha hecho algo en tu vida? ¿Por qué no te entregas? ¿Por qué no te consagras? ¿Por qué no te dedicas? ¿Por qué no te empeñas? Servir es una respuesta a esa gracia, a esa justicia de parte de Dios. No importa las circunstancias. Pablo no dejó de ser fiel en la obra de Dios por las vicisitudes que él tuvo que atravesar. ¿O se olvida del testimonio que nos da la Biblia de Pablo? Un hombre que pasó hambre, pasó peligro, momentos donde su vida estaba al borde de la muerte. Pablo fue encarcelado como si fuera un delincuente, pero aún así no dejó de ser fiel. Él sabía que era un esclavo de Cristo, un siervo de Cristo. De manera, hermanos, que quisiera que nos detengamos en este mensaje titulado Sirve con diligencia. Sirve con diligencia. Necesitamos eso, hermano. Todos. No importa si nadie lo hace. Usted no puede servir a Dios atento a que otro lo haga o no lo haga. Cuidado con eso. Tenemos que servir al Señor en respuesta de su gracia. Hermanos, ¿cómo puede un cristiano servir con diligencia? Esa es la pregunta que quisiera que tomemos como reflexión. ¿Cómo podemos nosotros como creyentes servir con diligencia, con fervor, con pasión, con dedicación? ¿Cómo? Bueno, lo primero lo vemos en el versículo. Dice en la primera parte, en lo que requiere diligencia, ¿qué? No perezosos. Ahí está. ¿Sabe qué es lo primero que tú y yo podemos hacer para servir con diligencia? Rechazar la pereza.
¿Me está escuchando? Rechazar la pereza. Cuando aquí habla de pereza, la idea en el original es flojera. Es decir, quedarse pasivo, inactivo, con los brazos cruzados, esperando quién sabe qué. No. La obra de Dios requiere diligencia. No perezosos. Pablo anima a los creyentes a no ser flojos en lo que requiere esfuerzo, porque la indiferencia en la vida cristiana, ¿sabe qué hace? Frena la obra de Dios. Se necesita hombres y mujeres que amen la obra de Dios, que tengan pasión por la obra de Dios. Y eso es lo que el diablo pretende, que ninguno de nosotros haga nada. Y si ninguno de nosotros hace nada, ¿qué va a pasar? Así mismo andará la obra de Dios. La fe verdadera no se queda cruzada de brazos. Amén. No se queda cruzada de brazos, sino que responde con acción a la gracia de Dios. Por eso es que Santiago dice en su carta, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. ¿Cómo usted me dice a mí que usted ha sido transformado por el Señor y usted no hace nada por la obra de Dios? Hermano, eso no es posible. La fe no se queda cruzada de brazos. No se queda cruzada de brazos. La flojera espiritual muestra falta de gratitud hacia el Señor, que nos ha dado tanto y nos seguirá dando porque Él es el Dios de toda gracia. Entonces la respuesta natural tiene que ser una vida de servicio ferviente, diligente, esforzada. Cuando se trata de las cosas del Señor es donde más tenemos que poner empeño. Hermano, la obra de Dios, ya lo dije, es demasiado vasta. Hay mucho que hacer, muchos detalles. Y qué pena cuando hay iglesias que piensan que el pastor tiene que hacerlo todo. Y si el pastor no hace nada, culpa del pastor. Hay iglesias que tienen ese concepto. La obra de Dios es de todos. Todos somos siervos. Es verdad que el término diácono significa servir, siervo. Pero sabe que el término diácono no se limita solamente al oficio, a la función. Es un término que está aplicado a todos los creyentes. En un sentido, la diaconía es para todos. Todos somos diáconos, siervos. La obra de Dios necesita eso. Un espíritu de siervo. Pero siervos diligentes. Dice el Salmo 116, 12, ¿qué pagaré a Jehová por todos sus beneficios para conmigo? Es una manera de decir, Señor, ¿qué quieres que haga? Aquí estoy. Estoy dispuesto. Eso fue lo que hizo Pablo cuando tuvo el encuentro personal con Cristo. ¿Qué quieres que haga? ¿Se acuerda? En Hechos 9. ¿Qué quieres que haga? El Señor le dijo, yo quiero que tú seas un instrumento. Instrumento escogido me es este. ¿Para qué? Para que salga y gane, alcance, evangelice a los gentiles. Y Pablo se lo tomó en serio. ¿Y de qué manera? Hermano, eso es lo que hace falta. Hace falta hombres y mujeres que tomen en serio la obra de Dios. Cada cosa de la vida cristiana debe vivirse con compromiso y seriedad, hermano. La obra de Dios tiene todo tipo de necesidades. Necesidades espirituales, pero también necesidades materiales.
Y es una pena cuando solamente un grupito es que está pensando en eso. No, eso tiene que estar pensando todo el pueblo de Dios. ¿No dice el texto que de la manera que en un cuerpo tenemos ¿cuántos miembros? Muchos. Pero no todos los miembros tienen la misma función. Entonces queremos que el brazo haga la función del pie. Queremos que el cuello haga la función de la cadera. Queremos que la columna haga función del pulmón. ¿Cómo va a ser? No, cada miembro tiene una función. Y si usted no se empeña a descubrir, ¿y cómo lo descubrimos? Sirviendo en cosas sencillas. En lo más sencillo. ¿Se dañó algo? Usted no tiene que esperar que el pastor venga y se acerque a usted para que resuelva. ¡Resuélvalo! Usted vio algo mal puesto. Usted no tiene que esperar que venga quién sabe quién para que le pida el favor. ¡Hágalo! Hermanos, la obra de Dios es de todos. La iglesia somos todos. Las necesidades que se presentan nos incumbe a todos. Por lo tanto, todos tenemos que ser siervos diligentes, esforzados. Ya lo leímos. Todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, ¿cómo? Para el Señor y no para los hombres. ¿Lo quiere más claro? Bueno, ya hemos visto. ¿Cómo puede un cristiano servir con diligencia? Rechazando la pereza, la flojedad, la cruzadera de brazos. Vamos a resolver, hermanos. Todos. No espere que se le acerquen. Hermanos, esto es de todos y de nadie, como decía don Andrés. En un sentido de que ninguno de nosotros debe creerse que es dueño de nada. El dueño de la obra se llama Jesucristo. Ahora, el Señor nos ha dado la oportunidad, el privilegio, la bendición de colaborar. Todos somos colaboradores en Cristo. Pablo lo dijo. Así pues, téngannos los hombres como servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Hay una segunda cosa, en el texto lo vemos. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu. En segundo lugar, ¿sabe cómo podemos nosotros servir con diligencia? ¿Ya vimos? Rechazando la pereza. Segundo, manteniendo el fervor espiritual. Ya lo dije, la palabra aquí, ferviente, implica pasión, amor. ¿Qué cosas le apasionan a usted? Tal vez es la música, tal vez es el deporte, tal vez es la ciencia, el estudio, la lectura. No sé, algo le apasiona a usted. Porque somos humanos, tenemos emociones, tenemos gustos. Hay cosas que nos agradan, que nos deleitan. Y a eso usted le pone empeño, le pone amor. Hermano, dígame qué cosa vale más la pena que la obra de Dios. Dígamelo. Hermano, la obra de Dios es lo que más pasión debe provocarnos a nosotros. Servir a Dios, servir al Señor, hacer las cosas para el Señor. Mantener el fervor espiritual. Ahí no está diciendo fervientes en la carne, fervientes en espíritu, dice. Todo lo que hacemos en la vida cristiana vale la pena. Vale la pena hacerlo con ganas, con esmero. El verdadero fervor no se basa pura y simplemente en emociones del momento. Si me siento bien, lo hago. Si no me siento bien, no lo hago. Si fuera así, mi hermano, muchas veces no estuviera yo aquí parado. Porque a veces la gente cree que el pastor o el predicador es un ángel que cayó del cielo. No, es un hombre de carne y hueso, con debilidades y problemas. Por eso es que el pastor y el predicador necesitan la oración del pueblo de Dios. Para que el Señor lo siga fortaleciendo, lo siga animando y lo siga usando.
Porque tenemos también debilidades. Necesitamos fervor también. Pasión. Ustedes saben que mi petición no es otra que poder en el Espíritu Santo. Sabiduría, santidad, poder en el Espíritu Santo. ¿Por qué digo poder? Porque sin la fuerza del Señor no podría. No podría. Hay que mantener el fervor. El apóstol Pablo en la carta a los Efesios anima a que nos llenemos del Espíritu. ¿Se acuerdan? No se embriaguéis con vino en los cuales hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo. La llenura hay que buscarla, hermanos, permanentemente, todos los días, en oración, implorarle, rogarle al Señor, Señor, lléname de tu Espíritu Santo. Hay que procurar la llenura del Espíritu Santo. Pero imagínese usted, nos dejamos envolver con tantas cosas, quehaceres, ajetreos, compromisos, proyectos, planes personales. La obra de Dios necesita siervos fervientes en espíritu. Lo mismo que un fuego necesita leña para seguir ardiendo, así mismo el creyente necesita una vida espiritual constante, fiel, activa. Hábitos que mantengan viva su fe. ¿Cómo está su vida devocional? Tu tiempo devocional, su vida de oración. ¿Cómo está su tiempo con la palabra de Dios? ¿Cómo usted va a servir fervientemente, con pasión, con dedicación, con empeño? Si lo más elemental, lo más básico, que es su comunión de intimidad con Dios, usted no lo toma en serio. ¿Se da cuenta por qué es que muchas veces no hay muchos siervos fervientes en espíritu? La indiferencia, hermanos, apaga la vida espiritual. Si usted no lo toma en serio, no es verdad que usted se va a tomar en serio la obra de Dios. El fervor hace que nuestra fe sea visible y contagiosa. Usted puede ser de inspiración a otros. Eso hace falta, hermano. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Hay una última cosa. En el texto lo vemos. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, y termina sirviendo al Señor. ¿A quién servimos? Bueno, está claro. ¿Cómo servir con diligencia? Sirviendo al Señor con constancia. Sirviendo al Señor con constancia. No podemos dejar, hermanos, que nuestro servicio al Señor mengue. Qué pena, hermanos, cuando vemos gente que por una etapa, un momento dado de su vida, están entregados al Señor. Y de buenas a primeras, ya ese servicio, esa dedicación, esa pasión se pierde. Ya no siguen siendo constantes. Hermanos, no puede ser así. Nuestro amor, nuestro empeño, nuestra dedicación, nuestro servicio al Señor, nuestra entrega al Señor debe ser permanente, perseverante. La obra de Dios necesita obreros. Y el Señor nos anima a rogar al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Porque a la verdad la mies es mucha y los obreros son pocos, hermano. Hay mucha necesidad en la obra de Dios. ¿Y qué va a hacer el Señor? El enemigo, ¿qué va a hacer? Nos va a estorbar con muchas cosas. No tengo tiempo, tengo mucho compromiso, no cuente conmigo, yo quisiera, pero no puedo. Tantísimas cosas, hermanos, y la obra de Dios con necesidad de obreros.
La mies es mucha y los obreros son pocos. Tenemos que orar para que el Señor haga de nosotros obreros fieles. Y que seamos nosotros inspiración a otros para que también se animen. El servicio cristiano, hermano, no se trata primero de agradar a la gente, sino de honrar al Señor. Pablo lo dijo, si busco el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Hermano, nuestro enfoque tiene que ser el Señor. Voy a servir al Señor, primero por lo que Él es. Él es fiel. Y segundo, por lo que Él ha hecho. Él nos ha dado su gracia. Hermano, todo lo que hacemos, sea algo notorio, extraordinario o algo insignificante que nadie ve, todo cobra valor eterno si lo hacemos para Cristo. Cuando usted hace algo para el Señor, no importa que nadie le reconozca, le exalte, le aplauda, no importa. Si usted lo hace para el Señor, eso es más que valioso, es glorioso. Servir al Señor, hermanos, ya lo cantamos. Gozo da servir a Cristo. No hay cosa más satisfactoria. Por eso, hermanos, se nos llama a servir constantemente, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. La constancia al servir muestra nuestra gratitud por su misericordia y deja ver la justicia de Dios en el día a día. Dice Gálatas 6:9, no nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. No desmaye, hermano. Persevere en su Señor y en las cosas del Señor. No se canse, no se detenga, siga sirviendo. Entréguese al Señor, dedíquese al Señor, conságrese al Señor. Dé un poco más, una milla más. Si este año usted ha hecho mucho, haga más. Y si ha hecho poco, haga un poquito más. Pero no desmaye. A su tiempo segaremos. Amén. Por eso, hermanos, el creyente sigue adelante con gozo, confiado en que nada de lo que hace para el Señor se pierde. Pablo lo dijo claro en 1 Corintios 15. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que el trabajo en el Señor no es en vano. Hermano, cuando usted hace algo, no importa lo poco que sea, lo mínimo que sea, lo insignificante que sea, cuando usted hace algo para el Señor, no hay cosa más valiosa que esa. No nos cansemos. Así que ya hemos visto cómo puede un cristiano servir con diligencia, rechazando la pereza, la flojedad, la flojera, manteniendo el fervor espiritual y sirviendo al Señor con constancia. Así podemos tú y yo servir con diligencia. A manera de reflexión, hermano, ya para concluir. Hermano, ¿cómo usted está sirviendo al Señor? ¿Cómo está sirviendo al Señor? Sea sincero con usted mismo. ¿Lo está haciendo con esfuerzo o con flojera? ¿Usted cree que está sirviendo lo suficiente? ¿O no está sirviendo? Hermano, nuestra fe se nota con eso. Si tu fe es fuerte, tu servicio será fuerte. Si tu fe es débil, tu servicio será débil.
Por eso el énfasis que hice, no descuide tu intimidad con Dios. En la medida que el Espíritu Santo te cubre, te llena, te controla, te domina, en esa misma medida el Espíritu Santo te va a impulsar, te va a mover, te va a usar. El Espíritu Santo de Dios, que nos ha sido dado para que seamos testigos, recibirán poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me serán testigos en todo lugar. Siervos, obreros, usados por el Señor. Así como el músico que practica a diario. Mientras más practica, mejor será su pieza. Bueno, podemos decirle, servir con diligencia es lo mismo. Es perseverar en lo que Dios nos ha dado, sabiendo que la constancia convierte lo pequeño en algo valioso para su gloria. Cuando usted se dedica al Señor, a su tiempo segaremos y no desmayamos. Servir con diligencia refleja gratitud y amor por Dios. Hermanos, ¿sabe cuál es nuestra motivación? Jesucristo. ¿Por qué debemos servir con diligencia? Por Jesucristo. ¿Por qué usted hace lo que hace? Si no es por Cristo, en cualquier momento usted va a desmayar. Y va a retroceder. Y va a menguar. No, en Cristo encontramos la pasión, encontramos la constancia, la motivación, el ánimo necesario para servir con gozo. Lo que hago, lo hago para el Señor. Sin necesidad de que nadie me tenga que decir lo que tengo que hacer. Ya lo dije. La obra de Dios es vasta, es amplia, hay mucho que hacer. ¿Usted no sabe qué hacer? Dígamelo, acérquese a mí y yo le voy a decir qué hay que hacer. Y lo primero, sobre todo a los nuevos creyentes, es lo que le estoy enseñando. Sirvan en cosas sencillas. Cosas sencillas. Cualquier necesidad que usted vea, hágalo. Hágalo. Hermanos, quiero terminar con esta exhortación. Todos somos siervos. Cualquier necesidad que usted vea en la iglesia, sea espiritual o material, ¿me está escuchando? No tarde en servir, en ayudar. Supla esa necesidad. Cualquier situación que la iglesia merite una colaboración, no se retarde en ayudar, en participar, en colaborar. Hágalo. Hágalo. Lo que sea, lo más mínimo, hágalo. Y yo pudiera aquí hacer un recuento de cosas que se necesitan hacer. Pero no me voy a dedicar a hacer ese recuento. Pero hermano, hay mucho que hacer. Vamos a ser diligentes todos en la obra de Dios. Amén. Como para el Señor y no para los hombres. Vamos a orar. Padre, la gloria, la honra y el honor te damos. Gracias, Señor, por tu palabra. Ella nos habla, ella nos reta, ella nos confronta, ella nos mueve. Mueve no solamente nuestras emociones, también mueve nuestra voluntad. Tú quieres hombres y mujeres diligentes, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor.
Oh Dios de los cielos, perdónanos. Perdona las veces que hemos sido flojos, que nos hemos cruzado de brazos, nos hemos desentendido, hemos sido indiferentes. Necesidades que vemos, nos hacemos de la vista gorda. Que lo haga otro, cuando pudiéramos hacerlo nosotros. Perdónanos, Señor. Ayúdanos a entender que la obra se trata de Cristo, no se trata de los hombres. No se trata del pastor, de los diáconos, de los encargados de ministerio. No. La obra de Dios se trata de Cristo. Hacer las cosas para el Señor. Te rogamos, Señor, que nos permita, nos des la oportunidad, el privilegio de cualquier necesidad que se presente, sea espiritual o material, suplirla. Sin esperar que nadie me lo diga. Quiero servirte. Quiero dedicarme a ti. Quiero poner mi grano de arena. Quiero contribuir, quiero colaborar, quiero participar. Quiero servirte, Señor. Quiero que la obra avance, que la obra crezca, que el ministerio se mantenga. Como cantamos hace un momento, cumplir nuestro ministerio. Queremos ser tus siervos, siervos fieles, siervos diligentes, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Gracias, Padre. A ti la gloria, la honra y el honor. Nos ponemos en tus manos y presentamos ahora el tiempo de la cena del Señor. Bendícenos en ese tiempo solemne